Hola a todos aquellos que están viendo este video, bienvenidos a su canal. Hoy hablaremos sobre la literatura de terror y el cuento de terror. La literatura de terror consiste en todo aquel texto literario que tiene la intención de generar miedo en el lector, generado por lo desconocido, por la muerte, por los monstruos, entre otros factores. ¿Cómo nace la literatura de terror? Se considera que los primeros indicios de este tipo de literatura emergen de las tradiciones religiosas en la antigüedad, donde existían ya referencias en relación con lo demoníaco, pero también la muerte y el mal. En este momento el mal, por ejemplo, empieza a manifestarse de acuerdo al folclore de las poblaciones en figuras como los fantasmas y las brujas. Ahora bien, si partimos del nacimiento de los sentimientos fuertes relacionados con el miedo, debemos considerar que estos existen adheridos al ser humano, siendo una de las emociones identificadas más antiguas, en especial el miedo a lo desconocido. Sin embargo, en la antigua Grecia y Roma podemos encontrar vestigios de la ficción de terror en obras. Una de ellas en la mitología griega con Prometeo, que más tarde sería la fuente de inspiración para la creación de Frankenstein o el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley y que es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y precursora del terror. Hacia la Edad Media, con la consolidación del cristianismo, empieza un nuevo momento para las obras escritas con acusaciones como lo serán el satanismo, que rinden veneración a Satán, y prácticas de diversas índoles serán señaladas como el nombre del mal. Sin embargo, esto no logró reducir la popularidad de otras historias como el hombre lobo. ¿Cuáles son los tipos de historias de terror y su relación con la ambientación? En primer lugar tenemos el misterioso. Este se define como la fuente de terror es sorprendente, pero está sujeta a una explicación racional, y su relación con la ambientación es el realismo y la ciencia ficción. El segundo es el sobrenatural. La fuente de terror es un fenómeno irracional del reino de los espíritus y está relacionado con la fantasía. El siguiente y último es el supermisterioso. Es una mezcla de elementos misteriosos y sobrenaturales y está relacionado con el realismo, la ciencia ficción y la fantasía. Las historias de terror también pueden clasificarse de acuerdo al conflicto entre los protagonistas y los antagonistas. El primero, conflicto interno; el segundo, conflicto personal; y el tercero, conflicto externo o extrapersonal. La trama narrativa en una historia de terror. Este surge entre el protagonista, que representa lo bueno, y al antagonista, la amenaza. En primera instancia tenemos el incidente incitador. Es el primer encuentro entre el protagonista y la amenaza. Posteriormente tenemos el objeto del deseo. El protagonista quiere salvarse de la amenaza. Luego, las complicaciones progresivas. Encuentros intensos entre el protagonista y la amenaza. Luego, el clímax. Lucha final entre el protagonista y la amenaza. Y finalmente, la resolución. La gran pregunta: ¿se salvó el protagonista? Esto sería como tal la trama de la narrativa en una historia de terror. Ahora pasaremos a hablar sobre qué es el cuento de terror. Un cuento de terror o relato de terror es una narración por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo
o de angustia, a través de la recreación, por lo general, de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Elementos de terror. Son tres: los personajes, el narrador y la acción. Los personajes, reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes son las entidades sobre las cuales recae la acción. Si un relato cuenta con la aparición de un fantasma, es probable que éste sea también uno de los personajes del cuento. Narrador. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador definido, que es la voz que cuenta la historia. Puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz que cuenta. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar en detalles, sobre todo en las descripciones, y suelen callar elementos que serán relevados luego, para generar tensión o expectativas mediante la elipsis. Acción. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes, que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tiene su final en una revelación, aparición o desenlace. Estructura del cuento de terror. La estructura de la mayoría de los cuentos de terror no es demasiado distinta de la estructura general del relato breve: inicio, compilación, complicación y desenlace. Características de los personajes. Los personajes de un cuento de terror pueden ser distintos tipos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en convencionales, siniestros o misteriosos o monstruosos. Motivos recurrentes. Este tipo de relatos a menudo tiene presencia de fantasmas, vampiros, monstruos u otras criaturas sobrenaturales, asesinatos, robos, violaciones o situaciones traumáticas o angustiantes, elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos, argumentos de venganza, justicia, retaliación o descubrimiento de tesoros y mensajes ocultos. Historia del cuento de terror. Las raíces del cuento de terror se encuentran en el relato tradicional, así como en el imaginario de tradiciones mitológicas como la griega, la Odisea, la Ilíada o la mismísima Biblia. Los relatos de fantasmas, demonios, monstruos o aparecidos son casi tan antiguos como el hombre, y a menudo encarnan los miedos y las angustias propias de culturas y civilizaciones. Es posible rastrearlos en las épocas antiguas, durante el medioevo y el Renacimiento. Pero este tipo de relatos tuvo su auge durante el siglo XVIII, en especial en la tradición literaria anglosajona, mucha de la cual sería heredada por escritores del gótico como William Polidori y Mary Shelley en el siglo XIX. Otros nombres importantes de la época serían Edgar Allan Poe y Washington Irving, quienes cultivaron el género ampliamente, sobre todo Poe, considerado maestro del género, imprimiendo su sello personal y haciendo escuela. Ejemplos de cuento de terror. Algunos célebres ejemplos de los relatos de terror son El gato negro y el corazón delatador, de Edgar Allan Poe, El Orla y la noche de Guy de Maupassant, El rincón alegre y la renta espectral, de Henry James, El horror de Dunwich
y El color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft. Los sauces y el wendigo de Algernon Blackwood. La pata de mono de W. W. Jacobs y El espectro, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. ¿Qué son las creepypastas? Son mitos urbanos propios de la red, que tienden a venderse como reales y que involucran sucesos asombrosos, terroríficos o increíbles, sobre todo en la historia universal o como fruto supuesto de conspiraciones ocultas. Se trata de historias breves que son copiadas y copiadas hasta perder su contexto y autoría originales, de allí su nombre, proveniente de copy and paste, copiar y pegar. Gracias por su tiempo y por haber visto este video hasta el final. Espero que hayan entendido qué es la literatura de terror y el cuento de terror. Hasta la próxima.